Hay una historia que creemos conocer, la del genio, el niño prodigio, el talento imposible, la música que parece venir de otro lugar. El nombre aparece casi de inmediato: Wolfgang Amadeus Mozart. Y con él una imagen: un niño tocando frente a reyes, un joven componiendo sin esfuerzo, un genio absoluto. Pero hay algo que rara vez nos preguntamos: ¿quién decidió que esa era su historia? Porque Mozart no eligió ser Mozart, no eligió ese nombre, no eligió ese destino, no eligió ese significado. Alguien más lo hizo. Antes de que pudiera entender el mundo ya lo había entendido a él. Antes de que pudiera hablar, ya había una historia hablando por él. Genio, una palabra, pero una palabra que organiza todo. Lo que se espera de ti, lo que debes hacer, lo que no puedes dejar de ser. Y entonces la pregunta cambia por completo. Ya no es ¿qué hizo el gran Mozart? Ahora es algo más incómodo. ¿Qué pasa cuando una vida es escrita por otros? Porque si Mozart no eligió ser Mozart, entonces alguien más tuvo que elegir por él. Ese alguien tiene un nombre: Leopold Mozart, el padre, pero no como lo imaginamos, no como figura de protección ni solo como guía, sino como algo más complejo, como el límite, porque hay una forma de amor que no destruye desde la ausencia, sino desde la exigencia, desde la dirección constante, desde la forma en que organiza tu vida antes de que puedas organizarla por ti mismo. Y ahí aparece algo incómodo. Una figura que no necesita ser malvada para convertirse en absoluta. En el episodio de Paganini hablábamos del demonio, no como una entidad sobrenatural, sino como aquello que empuja al límite de lo humano. Aquello que exige más allá de lo posible, más allá del descanso, más allá de la vida misma. Y en la historia de Mozart, ese demonio no viene de fuera, tiene la forma de un padre. Un padre que ve talento y decide convertirlo en destino. Un padre que no solo acompaña, diseña. Diseña los viajes, diseña las presentaciones, diseña la narrativa alrededor de Mozart. Y poco a poco diseña su vida. Porque el talento de Mozart no se desarrolla en libertad, se desarrolla bajo dirección, bajo control, bajo una mirada constante que no permite desviación alguna. Y aquí es donde la historia cambia radicalmente, porque ya no estamos viendo solo a un niño prodigio, estamos viendo un proyecto de vida, un proyecto llevado al límite y a sus últimas consecuencias, al límite del cuerpo, al límite de la infancia, al límite de lo que significa ser humano. Y cómo todo lo que toca ese límite se vuelve incomprensible. ¿Cómo puede un niño hacer eso? ¿Cómo puede alguien componer así? Y entonces la sociedad hace lo mismo que hizo con Niccolò Paganini. Busca desesperadamente una explicación, y cuando no la encuentra, crea un mito. Es un genio, pero esa palabra no explica nada.
solo cubre lo incomprensible, oculta el proceso, oculta la presión, oculta la estructura misma y sobre todo oculta el enorme costo de la grandeza. Porque cuando algo es llevado al límite, siempre hay algo que se queda atrás. Hay figuras que no se pueden contener, personajes que no conocen el límite porque su propia naturaleza es ir más allá del límite. Octavio Paz lo observó en una de las óperas más inquietantes del mismo Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni, un personaje que no se detiene, que no corrige, que no se contiene, que avanza, aunque ese avance lo consuma. Porque Don Giovanni no es solo exceso, es el límite llevado hasta sus últimas consecuencias. Un impulso que no sabe detenerse, ni siquiera frente a su propia destrucción. Y lo inquietante es que esa figura no está solo en la obra, está en quien la crea. Porque mientras el mundo observa al gran Mozart como el genio que compone sin esfuerzo, hay una estructura detrás, empujando en la misma dirección. Una fuerza que no se detiene, que no negocia, que no pregunta, que organiza la vida como una trayectoria inevitable, un pulso, un destino. Ahí es donde la obra y la vida se tocan. Don Giovanni, no solo como personaje, sino como forma, una forma de existir sin límite. Y en la historia de Mozart, esa forma no aparece sola. Tiene origen, tiene dirección y tiene una figura que la sostiene. El Padre no es una figura oscura en la sombra. No es un villano evidente. Es algo mucho más difícil de ver. Leopold Mozart, un padre, un hombre que reconoce algo extraordinario en su hijo y decide no dejarlo pasar. Porque ahí está la complejidad. No hay odio, no hay una destrucción directa, hay dirección, hay decisión y poco a poco hay un control y un orden. Leopold no solo acompaña el talento, lo define. Define qué es importante, define qué camino seguir, define qué significa el éxito. Y cuando tú defines eso, empiezas a definir la vida, pero no solamente se detiene ahí, también la dirige. Los viajes, las presentaciones, las relaciones, cada movimiento organizado dentro de una lógica que no siempre se cuestiona porque parece correcta, porque parece necesaria. Y entonces aparece el tercer nivel, el sacrificio, pero no como algo explícito, no como una decisión que se nombra, sino como algo que ocurre detrás, mientras todo lo demás avanza. La infancia, el descanso, la posibilidad de elegir, todo eso se vuelve secundario, porque hay algo más grande en juego: el talento, la promesa, el destino. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque todo esto puede hacerse desde el amor profundo de un padre a un hijo, desde el cuidado, desde la intención de dar lo mejor. Pero el efecto no cambia. El amor también puede ser una imposición, una restricción. Puede decidir por ti, puede organizar tu vida, puede cerrar caminos mientras te abre otros misteriosos. Y cuando eso ocurre, ya no estamos frente a una simple relación. Estamos frente a una estructura que no necesita gritar para volverse un absoluto. Y cuando algo así aparece, un niño capaz de hacer lo que no debería poder hacer, la sociedad entra en un problema, en un debate existencial. No sabe cómo explicarlo. Porque no encaja en lo normal,
no encaja en lo esperado, no encaja en lo comprensible. Y cuando algo no se puede explicar, se nombra genio o quizás demonio. Una palabra que parece decir mucho, pero en realidad cubre vacíos, porque no explica el proceso, como hemos visto anteriormente, no explica la presión, no explica la estructura, solo convierte lo incomprensible en algo aceptable, en algo manejable. Y lo mismo ocurrió con Niccolò Paganini, un talento tan extremo que necesitó una explicación sobrenatural. Debe haber hecho un pacto con el diablo, decía la gente, porque es más fácil pensar eso que mirar lo que hay detrás. Y con Mozart ha ocurrido algo extremadamente similar. No es normal, es un don, es divino. Pero esas palabras no explican nada, solo nos permiten dejarnos de hacernos preguntas incómodas. Y mientras dejamos de preguntar, hay algo que sigue avanzando: el proceso, la exigencia, el límite mismo. Porque ese talento no existe en el vacío, se construye a costa de algo, de una infancia que no se vive, de un descanso que no existe y de una vida que ya está decidida previamente. Todo organizado alrededor de una sola idea: llevar el talento hasta el límite. Y cuando ese límite se vuelve una constante, deja de ser una excepción. Se vuelve el sistema mismo, una exigencia que no se detiene, que no negocia, que no permite retroceder. Y entonces aparece la figura que creemos entender: el demonio, que, como hemos visto, es una definición burda que la sociedad le da a lo que simplemente no puede comprender. Pero aquí creo que es necesario hacer un ajuste, porque durante mucho tiempo esa figura fue proyectada en alguien más en esta historia, y esa persona es el mismísimo Antonio Salieri, el rival, el envidioso, el antagonista. Pero eso sería demasiado simple y demasiado trillado, porque el verdadero límite no estaba en la rivalidad, ni en un negro y en un blanco, no estaba en la envidia. El demonio no es Salieri como nos lo han vendido, es la estructura que exige genialidad, una estructura que empuja hasta que algo cede. Y en algún punto Mozart deja de ser un niño, no porque creciera, sino porque fue convertido en algo más sofisticado, en un símbolo, porque la sociedad no siempre mira personas, mira significados, y cuando encuentra algo de verdaderamente extraordinario, no solo lo contempla, lo interpreta. Y en este caso Mozart no fue la excepción. No vimos a un hombre, vimos lo que necesitábamos ver: el genio puro, la mente maestra, el niño divino, la música perfecta. Pero nada de eso está en Mozart. Está en los ojos que lo miran. Porque el símbolo no nace en la cosa, no se manifiesta espontáneamente. Nace en la interpretación que nosotros le damos, en la necesidad de explicar, de ordenar, de dar sentido. Y entonces hacemos algo de manera extremadamente sutil. Tomamos una persona y la convertimos en una idea, en un ideal, que se repite, que se enseña, que se admira. Pero ese ideal ya no es la persona, porque mientras el símbolo crece, el hombre desaparece. Y no vemos el cansancio, no vemos la enfermedad, no vemos la fragilidad, la vulnerabilidad. Solo vemos lo que encaja, lo que confirma nuestra historia. Y ahí el símbolo ha hecho su trabajo. Ya no solo describe, organiza lo que significa. Define qué es talento, define qué es grandeza, define qué vale la pena admirar y qué no. Y todo lo demás
queda fuera, invisible, porque es más fácil armar un símbolo que entender a una persona. Y en ese proceso no descubrimos nunca quién fue realmente Mozart. Descubrimos lo que necesitábamos que fuera. Y cuando el símbolo se ha consolidado por completo, necesita todavía algo más, un contraste, un opuesto, porque ningún mito funciona por sí solo. Si hay un genio, tiene que haber alguien que no lo sea. Si hay perfección, tiene que haber un límite en esa perfección. Y de ahí, justo ahí, aparece una figura que la historia simplificó demasiado. De nuevo, hablamos del mismísimo Antonio Salieri. De nuevo el rival, el envidioso, el hombre que no pudo ser como Mozart porque no tenía el talento necesario. Pero esa historia dice más de nosotros y de la sociedad que del mismo Salieri. Porque Salieri no necesitaba ser un villano real, necesitaba ser una figura funcional para la narrativa que la sociedad le había impuesto. Una pieza dentro del relato y nada más. El contraste que permite que el genio exista, porque pues el símbolo de Mozart no se sostiene solo por lo que es, se sostiene también por lo que no es. Y ahí es justo donde entraba Salieri, no como persona, sino como una proyección. La mediocridad, la envidia, el fracaso, el yo no puedo, el no soy suficiente, y todo lo que el mito necesita para reforzarse dentro de una sociedad que necesita desesperadamente la aceptación de ese mito. Porque si Mozart era excepcional, alguien tenía que representar al hombre común. Y si Mozart era el elegido por Dios, alguien tenía que no serlo. Y entonces la historia se reorganizaba, no en términos de la realidad estrictamente, sino en términos comprensibles para todos, fáciles de contar, fáciles de repetir, pero profundamente incompletos. Porque en ese proceso no solo simplificamos a Mozart, también nos reducimos a Salieri a un absurdo. Lo convertimos en función, en una herramienta narrativa, en lo que el símbolo necesita para existir. Y así no entendemos a ninguno de los dos. Entendemos la historia que necesitábamos contar. Y ahí es donde yo invito a detenernos, porque hay algo que no estamos viendo. Creemos que el símbolo describe y que nos dice lo que algo es, pero esto no funciona así. El símbolo no describe, organiza el significado, define qué vemos, qué ignoramos y sobre todo qué importa. Y cuando el símbolo es lo suficientemente fuerte, todo lo demás tiende a desaparecer. Y eso fue justo lo que ocurrió con Wolfgang Amadeus Mozart, porque mientras el símbolo crecía, el hombre se desvanecía detrás. No vimos su pobreza, no vimos su enfermedad, no vimos el desgaste físico que el padre impuso sobre él. No vimos a alguien que no encajaba con la imagen del genio, a un hombre frágil, a veces infantil, a veces desbordado, un cuerpo que se cansaba, que se enfermaba, que no resistía y finalmente que murió demasiado pronto. Pero nada de eso encaja en el símbolo, así que se borra, se omite, se suaviza, se reescribe, porque el símbolo necesita coherencia, necesita que la historia funcione. Y el sufrimiento no siempre encaja en esa narrativa. Entonces, hacemos algo que es sumamente humano. Nos quedamos con la imagen, con la perfección, con la música, con el genio perfecto. Y dejamos fuera todo lo que lo hace real. Y ahí aparece otra verdad incómoda. No admiramos a Mozart, admiramos lo que nosotros mismos proyectamos en él. Nuestras expectativas, nuestros sueños. Y en este punto Mozart deja de ser solo una historia más y deja de ser un caso y se convierte en algo que es todavía más poderoso.
en una narrativa que se ha repetido por generaciones a lo largo de la historia. Una historia que no solo contamos, sino que usamos para explicar el talento, para justificar el éxito, para darle sentido a lo que nosotros creemos que es justo. Porque cuando pensamos en Mozart, no solo pensamos en música, pensamos en una idea. Si eres bueno, lo lograrás. El talento siempre encuentra su camino. Y esas frases que parecen inocentes y surgidas de un optimismo, no necesariamente son tan inocentes como las pensamos, porque funcionan como un lenguaje. Y el lenguaje, como hemos visto en el episodio anterior, organiza la realidad, la materializa, la manipula. Aquí es donde obligadamente debemos volver a citar a Pierre Bourdieu, no como una teoría abstracta, sino como una forma de ver lo que está pasando justo ahora en nuestra sociedad contemporánea. Porque lo que llamamos mérito ya no es solo una cualidad individual, es una construcción social cuidadosamente cuidada. Una forma de nombrar el éxito que hace que todo parezca lógico a grandes rasgos, que hace que todo parezca quizás justo, pero como hemos visto, Mozart es una prueba de que esto no siempre es así. Es una excepción convertida en regla, un caso extremo utilizado como evidencia. Y ahí está el problema, porque cuando usamos una historia así para explicar el mundo que nos rodea, dejamos fuera todo lo que no encaja o todo lo que no queremos que encaje. El contexto, la presión, la estructura que lo hizo posible y sobre todo las miles de historias que no tuvieron ese resultado, que no pudieron convertirse en símbolo, que no pudieron ser contadas. Y la narrativa entonces ha funcionado, no porque sea verdadera, sino porque nos es útil para sostener una idea, que el sistema funciona tal y como está. Y si miramos más de cerca, la historia deja de ser tan clara porque hay cosas que simplemente no estamos viendo. No vemos el contexto familiar, no vemos la estructura que lo formó, no vemos la presión constante de un padre, la exigencia que no se detenía, la vida organizada desde fuera, la familia que se sacrificó para que Mozart fuera Mozart. Y tampoco vemos algo aún más básico, las condiciones materiales incluso. ¿Dónde nació? ¿Nació en Europa? ¿O en Latinoamérica? ¿O en África? ¿Quién lo acompañó? ¿Sus padres? ¿Sus hermanos? ¿Era esclavo, quizás? ¿Era un hombre libre? ¿Qué recursos tuvo? ¿Era una persona con facilidades económicas? ¿O quizás una persona nacida en la pobreza? Todo eso que ha quedado fuera de la historia y que solamente se encuentra si hacemos una investigación exhaustiva de los datos y de las evidencias, se ha quedado fuera porque no ha encajado con el mito. El mito necesita ser simple, necesita que todo se explique en una sola línea y cualquier persona del planeta la pueda entender. ¿Qué nos dice esta línea? Él era un genio. Punto final. Y cuando hacemos eso, no solo estamos simplificando la historia del hombre, también estamos distorsionando la realidad. Y esta idea nos cambia porque ya no estamos hablando de una percepción individual. No es que una persona interprete mal la historia, es que la historia ya viene mal interpretada por generaciones. Ya viene organizada, ya viene filtrada, repetida una y otra vez hasta parecer natural, esterilizada, hasta parecer algo obvio, algo natural. Y aquí, sin necesidad de volver a lo técnico o a lo teórico, aparece algo extremadamente claro. Esto no es un error, es un sistema que repite ciertas historias y deja fuera otras, que refuerza ciertas ideas y vuelve invisibles a otras, que nos enseña qué admirar y qué ignorar. Y cuando lo ves de esta forma, Mozart ya no es solo Mozart el grande, el genio. Es un ejemplo de cómo funciona nuestra cultura misma.
Y la pregunta fundamental vuelve a cambiar de nuevo, porque ya no solo estamos hablando de Mozart, estamos hablando de nosotros mismos y de nuestra sociedad contemporánea, de lo que hacemos con historias como esta, porque creemos que el mito inspira, que nos motiva, que nos impulsa, que nos muestra lo que es posible, que enaltece nuestra mentalidad de echaleganismo en México. Pero aquí hay algo más crítico e incluso más silencioso. El mito de Mozart no inspira disciplina, ni una forma de exigirte más, de compararte, de sentir que nunca es suficiente. ¿O sí? Porque, a ver, si él pudo, ¿por qué tú no? Y ahí, sin darte cuenta, la historia entonces deja de ser una admiración profunda y se convierte en una medida de tu propio éxito, en un estándar, en una vara invisible contra la que tú mismo te evalúas. Y todo eso tiene consecuencias, consecuencias gravísimas. Empiezas a internalizar el modelo operacional, a repetirlo, a exigirlo, a aplicarlo sobre ti mismo. Te comparas, te corriges, te empujas, no porque alguien te obligue, sino porque ya aprendiste a hacerlo. Y eso es lo más sutil, lo más invisible, lo más efectivo, porque ya no necesitas que alguien te diga qué hacer, tú mismo lo haces. Y no necesitas que el nombre sea Mozart, tú mismo, ponle nombre. ¿Contra quién te comparas? ¿Quién es tu medida del éxito? Aquella que ya no se te impuso desde afuera, sino que se instaló dentro de ti. Y cuando todo esto se repitió, no se queda solo en historias, se convierte en algo más grande, en una forma de ver al mundo, en una forma de explicarlo y sobre todo en una forma de justificarlo, porque el mito de Mozart no solo existe en el vacío, funciona dentro de una idea que tú y yo conocemos muy bien, la meritocracia, la creencia de que el talento basta o que es suficiente, de que el esfuerzo alcanza. Si tú le echas ganas, es muy probable que lo consigas. ¿No te han dicho eso 1000 veces? ¿Que el éxito es una consecuencia natural del echaleganismo? ¿Que es una de las mentiras más graves que nos hemos creído? Y en esa narrativa, incluso el mismo Mozart encaja de manera perfecta, porque el genio triunfa, el talento emergió, sí, y la excepción se volvió el ejemplo. Pero ahí hay algo que no se nos está diciendo, porque cuando contamos esa historia, también estamos diciendo otra cosa, que si no lo logras, es porque no era suficiente, que si no llegas, es porque no tenías lo necesario, y en ese momento algo desaparece. Ya como que ya no nos parece la idea, ¿no? Ya quema, ya duele, porque la desigualdad, el contexto y las condiciones que hacen posible o imposible un resultado también tienen un factor importante. Y todo eso ha quedado fuera del relato, porque el mito no lo necesita. El mito solo necesitaba claridad. No necesitaba las preguntas incómodas, ni el contexto social. Necesitaba simplemente que la historia funcionara. Y así, sin decirlo directamente, se instaló una idea, que el sistema es justo, que funciona como debería, que de a cada quien le toca lo que se merece. Pero eso no es una descripción, es una legitimación. Y si lo miras todo junto, la historia universal cambia, deja de ser una biografía o una serie de colecciones de biografías, se convierte en una estructura, porque lo que vimos no son partes separadas, son capas. Primero, el límite, la exigencia, la dirección, la vida llevada hasta el borde, a su máxima expresión. El demonio, no como figura externa, sino como una estructura encarnada. Y luego, el símbolo, la interpretación, la proyección, la necesidad de convertir a una persona en un ideal imposible de alcanzar.
Mozart ya no como hombre, sino como significado. Y después, el lenguaje. Y la narrativa que se repite, la historia que se vuelve modelo, la idea que organiza cómo entendemos tú y yo el éxito, no como una percepción individual, sino como un sistema. Y cuando tú unes todo eso, aparece algo distinto. Mozart deja de ser un caso extraordinario y se convierte en un ejemplo de cómo funciona nuestra propia cultura, cómo se construyen los límites, cómo se crean los símbolos, cómo se sostienen las estructuras que te han vendido a lo largo de los años. Y entonces la frase debería de cambiar. Mozart ya no es solo un genio de la música, es una arquitectura narrativa y una medida consciente de la meritocracia que ha sido impuesta en nuestra sociedad. Y la historia no termina, solo cambia de forma, porque si algo vimos en Mozart es que el demonio no era una figura externa, era el límite, la exigencia, la estructura que empuja más allá de lo humano. Pero eso no se queda en el siglo XVIII, solo evoluciona, porque en algún punto el escenario cambió, sí es cierto, la corte desapareció, el salón se transformó y apareció algo distinto, el rock, una nueva mitología, donde el genio ya no es un niño prodigio, sino más bien una estrella que brilla en el cielo del firmamento, donde el sacrificio ya no es disciplina, es autodestrucción, y donde el límite se vuelve el espectáculo en sí mismo. Ahí encontramos nuevas figuras: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, entre otros, distintos contextos, distintas épocas, pero una misma estructura central: talento extremo, presión constante, un sistema que observa las 24 horas del día, sin descanso, y que te consume. Y otra vez, cuando no entendemos, creamos un mito. A este le llamamos el Club de los 27. Una forma de ordenar lo inexplicable, una forma de hacer narrativa de la pérdida y de la tragedia humana misma. Y ahí la idea se vuelve completamente inevitable. Mozart, su mito, por lo menos, no desapareció, evolucionó, porque el mito del genio no murió con él, solo cambió de sonido. Te espero la próxima semana en Arquitecturas Invisibles, donde entraremos a este club de los 27.